Hola, nosotros somos el equipo 10 y hablaremos acerca de las diferencias y contrastes que tiene la cultura anglosajona y asiática respecto a la cultura mexicana. Mi equipo está conformado por Kevin, Ixel, Ricardo, Rodrigo y su servidora Yamila. Y como mencionó mi compañera, las diferencias que encontramos entre la cultura anglosajona, asiática y la mexicana es la cultura laboral, ya que, por un lado en la cultura anglosajona, específicamente en el Reino Unido, el horario laboral es poco flexible, por lo que no fomentan la creatividad ni el bienestar del trabajador. Claro, en cambio en el sudeste asiático las horas de trabajo por semana pueden variar según la temporada y el puesto, pero un trabajo de tiempo completo en el sudeste asiático suele ser de 9 a 10 horas diarias, de 5 a 6 días por semana, con un sueldo de entre $300 y $400 por mes, y eso dependiendo del empleador. Sí, y esperen, que en México, a diferencia de las anteriores culturas, se ha implementado una nueva cultura laboral, en la que implica un proceso continuo de armonización de las relaciones de trabajo, para asegurar la permanencia y el desarrollo de las fuentes de empleo, trabajando 8 horas diarias o más, de lunes a sábado y en algunas empresas hasta domingos, ganando un salario mínimo de $9 diarios. Si bien podemos decir que los países de la región Asia-Pacífico son los que tienen jornadas de trabajo más largas en comparación con la realidad de nuestro país, se evidencia que las economías con mayor cantidad de horas laborales no necesariamente se manifiestan en mayor productividad. Asimismo, según las cifras más recientes de la OIT, Asia es el continente donde el mayor número de personas trabaja la mayor cantidad de horas. La mayoría de los países asiáticos, como por el 32%, no tienen un límite máximo para la jornada laboral. Contrario a ello, por ejemplo, como se ve en el mapa en Estados Unidos, no tienen un límite de horas semanales para trabajar, hecho que es una ventaja para cada uno de los trabajadores, ya que de alguna manera no son explotados laboralmente y perciben un sueldo mínimo de $15 por hora, que es el más alto en los últimos años. También, hablando de las tasas de desempleo entre ambas culturas y la cultura mexicana, es demasiado notoria. Por un lado, en Asia, la tasa de empleo informal es particularmente alta, donde casi 88% de los trabajadores tenían un empleo informal. En la región, un gran número de trabajadores, sobre todo aquellos en empleos mal remunerados, trabajan más de 48 horas a la semana, y aquellos sin contar la pandemia que se produjo por COVID-19 en 2020. Wow, compañero, es increíble lo que mencionas, pero déjame decirte que aquí en México se ubicó en el 3.7% en el cuarto trimestre de 2021, y este ha sido su menor nivel desde el primer trimestre del 2020, antes de que, por supuesto, llegara el impacto de la pandemia. Esto de acuerdo a datos de la INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hecho que evidentemente pudimos observar que en la pandemia la tasa de desempleo fue en aumento. Canadá, por ejemplo, también pertenece a la cultura anglosajona. Antes del COVID-19, en febrero de 2020, Canadá tenía una tasa del 5.7%. En mayo del año pasado, durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, el desempleo se disparó a 13.7%. Desde ese entonces, el indicador ha estado retrocediendo de forma constante y progresiva, situación que nos hace reflexionar y comparar entre nuestro país y la forma laboral en otros países y que creemos tienen una mejor vida laboral por el hecho de ser país de primer mundo.